En estos días, Máximo ha recibido críticas por su falta de actualidad o de posición política. Este episodio empieza diferente. La editorial del Domingo del Espectador de esta semana sugiere que tenemos un Congreso incapaz de proponer una visión de un nuevo país. Está dedicado a hacer frente al presidente. Bueno, pues, en el episodio de hoy vamos a explorar sobre la actualidad o permanencia de esta situación en nuestro Congreso. Continuamos hablando del libro de Historia de Colombia y sus oligarquías de Antonio Caballero y de cómo entre batallas y constituciones los poderosos siempre encontraron la forma de caer de pie. Simón Bolívar es uno de esos personajes que nos enseñaron a admirar sin preguntar demasiado. Pero, ¿qué hace el heredero más rico de América, un caraqueño con tierras, minas y esclavos, liderando una revolución? Él le declaró la guerra a muerte a la corona española, sí, pero también le entregó la tierra no al pueblo, sino a una nueva generación de criollos. Todo comenzó con la caída de la Primera República Venezolana. Su líder, Francisco de Miranda, decidió rendirse ante el avance español. Bolívar y otros oficiales, jóvenes intransigentes, lo entregaron a los realistas. Bolívar escapó a Cartagena. Allí escribió el Manifiesto de Cartagena, donde pedía reanudar la guerra y lo escucharon. Desde la Nueva Granada le prestaron un ejército y así nació la campaña admirable, que le dio por primera vez el título de Libertador. Pero la contraofensiva española lo obligó a huir de nuevo. Volvió a Cartagena justo cuando el pacificador Pablo Morillo llegaba a sitiarlo. Escapó en el último momento por el mar rumbo a Jamaica. Allí escribió la Carta de Jamaica y recibió el primer apoyo internacional. El presidente haitiano, Petión, le ofreció armas y barcos, a cambio de abolir la esclavitud. Desde entonces, Bolívar tuvo claro su plan: recuperar el territorio y dárselo a un nuevo amo. La campaña admirable lo lleva de vuelta a Venezuela. Luego, en 1819, cruza los Andes y gana la batalla de Boyacá junto a un joven Santander de apenas 26 años. El virrey Sámano huye tan rápido que deja una bolsa con $500,000 en su escritorio. La alegría dura poco. Santander, desde Bogotá, mancha la victoria con la ejecución de 48 oficiales españoles. Bolívar, mientras tanto, sigue la guerra en los llanos y poco después firma la paz con Morillo, el temido general español. En una carta a España, Morillo resume lo que está pasando con una frase demoledora: Bolívar es la revolución. En 1821 se convoca un congreso en la ciudad de Cúcuta para darle forma legal a la nueva república. Nace la Gran Colombia, unión de Venezuela, la Nueva Granada y Quito. Pero quienes redactan la constitución no son el pueblo raso, ni los soldados que pelearon en la guerra. Son los mismos de siempre: terratenientes, comerciantes, abogados de comerciantes y amigos de los terratenientes. Y la promesa hecha a Petión, la abolición total de la esclavitud, queda archivada. En su lugar, se aprueba una ley de libertad de vientres, que promete que los hijos de esclavos nacerán libres, pero solo en teoría. Consolidada la independencia del norte, Bolívar, ya presidente de la Gran Colombia, pone la mira en el sur. En 1822 lanza una nueva campaña militar para liberar el Cauca y llegar hasta Quito. Es ahí donde conoce a Manuela Sáenz. Desde ese momento, Manuela se convierte en su compañera, su cómplice política y más adelante en la mujer que le salva la vida. Ese mismo año, en 1822, se da uno de los encuentros más misteriosos de nuestra historia: la Conferencia de Guayaquil, entre Bolívar y José de San Martín, el libertador del sur. San Martín había liberado a Argentina, cruzado los Andes y liberado Chile, y estaba ahora en Perú enfrentando enormes dificultades políticas. El encuentro con Bolívar era clave para coordinar esfuerzos. Pero algo pasó, algo de lo que no quedaron actas. Al día siguiente, San Martín renunció a todos sus cargos y partió al exilio en Europa, dejando camino libre a Bolívar. Lo que sí sabemos es que Bolívar asumió el mando de las fuerzas patriotas en el Perú y tras varias campañas venció al ejército realista en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Era el fin del dominio español en Sudamérica y en las provincias altas del Perú. Bolívar decide crear una nueva república, la que termina siendo Bolivia. Una nación que lleva su nombre, que le rinde homenaje
y donde Bolívar redacta una constitución a su medida. Una constitución con un presidente vitalicio, con derecho a elegir su sucesor. Un sistema más cercano a una monarquía electiva que a una república. Sí, el mismo Bolívar que había jurado no aceptar corona, ahora soñaba con una república gobernada por un rey sin corona, un cesarismo democrático. Pero ni Bolivia ni en Perú sus ideas cuajaron. Las constituciones que impuso fueron deshechas, y el Libertador, cada vez más solo, comenzaba a ver cómo su sueño continental empezaba a resquebrajarse. Mientras Bolívar luchaba en el sur, el gobierno en Bogotá quedó en manos de su vicepresidente, Francisco de Paula Santander. Es el periodo de administración, los decretos, los contratos y también de las deudas. Durante esos años, el joven Estado recurre a préstamos con la corona británica, con el argumento de financiar la consolidación de la República. Pero gran parte de sus fondos terminan destinados al sostenimiento del ejército de Bolívar que seguía en campaña. La República nacía endeudada, sin haber resuelto quién mandaba realmente. Y mientras tanto, al oriente, en Venezuela, Antonio Páez, uno de los generales de Bolívar, empezaba a actuar con autonomía. En 1826 desobedece órdenes del gobierno central y se rehúsa a enviar recursos a Bogotá. Santander lo destituye por insubordinación. Páez responde alzándose en armas y proclamando un movimiento separatista. Frente al caos, Bolívar regresa desde Perú. En vez de castigar a Páez, lo apacigua. Lo nombra jefe civil y militar de Venezuela. Un gesto pragmático, pero que debilita aún más la autoridad del gobierno central. En 1827, Bolívar vuelve a Bogotá, destituye a Santander y propone una reforma constitucional. Para eso, convoca una nueva asamblea, la Convención de Ocaña, la cual se realiza en abril de 1828. Y aquí empieza el verdadero choque de trenes. De un lado están los santanderistas, que se hacen llamar liberales. Creen en un gobierno republicano, representativo y con separación de poderes. Del otro lado, los bolivarianos, que quieren un gobierno fuerte, centralista y con Bolívar al mando vitalicio. La convención fracasa. Las posiciones son irreconciliables. El sueño de la Gran Colombia, esa nación continental con la que Bolívar había soñado desde Jamaica, comienza a desmoronarse. La unión que tanto predicó empieza a parecer una ficción. Un país que no existe más allá de los mapas. La Gran Colombia está al borde del colapso. La Convención de Ocaña ha fracasado y Bolívar, cansado de debates, se proclama dictador con poderes extraordinarios el 27 de agosto de 1828. En Bogotá, los ánimos se tensan. Los opositores, santanderistas, estudiantes y militares jóvenes lo ven como una amenaza a la República que ayudaron a fundar. Un mes después, en la noche del 25 de septiembre de 1828, ocurre lo impensable. Un grupo de conspiradores entra armado al Palacio de San Carlos, residencia oficial del Libertador. Van decididos a matarlos. Bolívar está en sus aposentos, sin escoltas, pero no está solo. Está con Manuela Sáenz, quien escucha los ruidos y entiende de inmediato lo que ocurre. Bolívar se logra escapar por una ventana. Escapa hacia el río San Agustín. Se esconde bajo un puente durante horas, mientras la ciudad se sacude. Manuela, mientras tanto, enfrenta a los atacantes. Los confunde, los entretiene y gana tiempo. Esa noche le salva la vida al Libertador. Al día siguiente, Urdaneta, fiel a Bolívar, retoma el control de Bogotá. Los conspiradores son capturados, algunos ejecutados. Uno de los nombres que aparece como inspirador del atentado es el de Francisco de Paula Santander. Aunque no hay prueba directa de su participación, Bolívar no duda. Lo declara enemigo del Estado y lo expulsa al exilio en Europa. Ese día, la grieta entre los dos fundadores de la República se vuelve irreversible, y con ella, el sueño republicano se convierte en pesadilla. En 1830, en el Congreso Admirable, Bolívar renuncia a la presidencia y a la dictadura, y deja una frase que lo dice todo. La independencia es el único bien que hemos adquirido, a costa de todos los demás. Ese mismo año muere en Santa Marta, con apenas 47 años. La independencia se logró, se fundaron repúblicas, se escribieron constituciones, y entonces empezó la verdadera guerra, porque el siglo XIX en Colombia fue, básicamente, una montaña rusa de conflictos. 48 guerras en total, sí, 48. 8 de ellas con alcance nacional. El resto eran rebeliones locales, regionales, pero todas tenían algo en común. El poder seguía en manos de los mismos.
El primero en volver al escenario fue Santander. Tras el exilio europeo, regresa y es elegido presidente en 1833. Gobernó hasta 1837, y cuando perdió las elecciones, entregó el poder sin disparar un solo tiro. Un gesto civilizado que todavía resuena en medio del caos. Claro, el chisme de la época decía que había tensiones personales con su sucesor, José Ignacio Márquez, por una mujer, Nicolasa Ibáñez. Pero la paz no dura. Márquez pensó que tendría un gobierno tranquilo, hasta que en 1839 estalla la primera Gran Guerra Civil Nacional. La causa, un decreto que ordenaba cerrar conventos con menos de 8 frailes o monjas. José María Obando, general bolivariano desde el Cauca, se alza en armas y en defensa del gobierno reaparecen viejos próceres como Tomás Cipriano de Mosquera. Luego vino la guerra de 1851. Esta vez el detonante fue real. El gobierno liberal de José Hilario López decide cumplir la promesa de abolir la esclavitud, y los conservadores, liderados por Mariano Espina Rodríguez, se rebelan. Una guerra por el derecho a seguir esclavizando. El gobierno gana. La esclavitud se termina, en papel. En la práctica, muchos antiguos amos recibieron compensaciones. En 1854, Bogotá cae ante la dictadura populista del general José María Melo, el primer golpe de estado militar. Melo decía que era por el pueblo. Después llega la llamada Guerra Magna, entre 1859 y 1862. Otra vez, Mosquera desde el Cauca se levanta contra los conservadores, harto de los fraudes electorales del mismo Ospina Rodríguez, gana y se vuelve presidente. Pero en Colombia el poder no se hereda ni se conserva. Se pelea cada 4 años o cada vez que hay plata, tierras o conventos de por medio. En 1863 nos metemos en guerra con el Ecuador. En 1876 estalla la guerra de las escuelas. Los conservadores se oponen al proyecto liberal de educación pública, gratuita, obligatoria y laica. Prefieren mantener la enseñanza en manos de la iglesia. Resultado, más muertos. 1885, otra guerra. 1899, la peor de todas, la guerra de los 1000 días. El siglo cierra como empezó, con sangre, discursos patrióticos y nuevas constituciones, pero los apellidos siguen siendo los mismos. Bueno, si te gustó este episodio y quieres seguir entendiendo el país sin tanto mito, seguinos en redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y TikTok. Dale like, compartí y ayúdanos a llevar estas historias a más gente. Nos escuchamos en el próximo episodio.